Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750. Senado y Cámara con mayoría demócrata aprueba millonario paquete de ayuda que prometió el presidente Biden a los estadounidenses. Canadá declaró como terrorista a un grupo que participó activamente en el ataque al Capitolio estadounidense. Además, Estados Unidos celebra el Supertazón y autoridades temen que haya otra masiva propagación de COVID-19. Bienvenidos, comienza El Mundo al Día, soy Yasmín López. El presidente Joe Biden logró que el Congreso aprobara este viernes su plan de rescate económico para hacer frente a la crisis generada por el COVID-19 en el país. En vivo nos acompaña Jorge Agobián. ¿Qué representa este paso para la administración y para los estadounidenses? Jorge. Yasmín, para la Casa Blanca tiene dos significados. Por un lado, un paso para los planes de la administración de comenzar a abordar la pandemia, entre ellos con la vacunación de al menos 100 millones de personas en los próximos meses. Pero también una lluvia de criticismo por parte de los republicanos que esperaban que este proyecto de ley fuera apoyado de manera bipartidista, algo que no ocurrió en esta oportunidad. Para los estadounidenses significa ayuda en camino como parte de esta estrategia de la Casa Blanca para paliar la pandemia de coronavirus. Con moderado optimismo, el presidente Joe Biden se dirigió este viernes a los estadounidenses tras lograr la aprobación parcial en el Senado de su proyecto de rescate ante la crisis económica y sanitaria por la pandemia. Les he dicho a republicanos y demócratas que prefiero trabajar juntos, pero si tengo que elegir entre ayudar ahora mismo a los estadounidenses que están sufriendo tanto y empantanarse en una larga negociación o llegar a un compromiso de un proyecto de ley, esa es una elección sencilla. Voy a ayudar al pueblo estadounidense que está sufriendo ahora. Si bien la noticia es esperanzadora para millones de estadounidenses que esperan cuanto antes alivios sustanciales del gobierno, la aprobación parcial del proyecto no obtuvo ningún voto de apoyo republicano. Algunos republicanos de la Cámara de Representantes, como Jim Jordan, consideran que no se necesita gastar 1.900 billones de dólares. Sin embargo, para los demócratas representa un camino libre para enviar el proyecto a la Casa Blanca para su promulgación. Pero el propio presidente advirtió que esta no es la solución para rescatar la economía de la profunda crisis en la que se encuentra. No es una hipérbole, es un hecho. Estaremos en una situación que nos tomará un largo tiempo. El país experimenta un estancamiento económico. Según el reporte de enero publicado este viernes, la tasa de desempleo cayó 4 puntos con respecto a diciembre y solo 39 millones de empleos fueron creados en ese lapso. Solo 6.000 empleos del sector privado han sido creados y a ese ritmo tomará 10 años antes de que lleguemos a un completo número de puestos de trabajo. Y a pesar de que en el Senado no obtuvo ningún voto republicano ese proyecto de ley, pues los republicanos en esa Cámara hicieron algunas enmiendas al proyecto, entre ellas que el cheque de estímulo para los estadounidenses llegue solamente para las personas más necesitadas. Yasmín. Jorge, gracias. Y es que el proyecto de ley que aprobaron en el Senado esta madrugada y en la Cámara de Representantes esta tarde garantiza significativos alivios para los bolsillos de millones de estadounidenses impactados por la pandemia del coronavirus. Jacopo Luzzi nos cuenta en detalle lo que está en juego en esta legislación activamente promovida por el presidente Biden. Adelante, Jacopo. Yasmín, el proyecto es ambicioso, pero con mayorías demócratas en el Senado y en la Cámara de Representantes, el presidente pudo prometer a los estadounidenses que recibirán ayudas. Sin embargo, los más ricos, como quisieron los republicanos, podrían no recibir nada. El paquete también financia el programa para enfrentar de manera efectiva la pandemia, mejorar la distribución de vacunas y aumentar el número de pruebas de coronavirus. El liderazgo demócrata aseguró que se están moviendo los hilos con mayor sentido de urgencia, pues de no actuar con premura, porque la recuperación económica tambalea con un crecimiento del empleo calificado por expertos como anémico.
A las 5:30 de la mañana, después de una maratónica sesión de 15 horas en la que se hicieron 800 enmiendas, el Senado finalmente aprobó el $1.900.000.000.000 que el presidente Joe Biden pedía desde el comienzo de su presidencia en ayuda para los estadounidenses más necesitados. Con el voto de desempate de la vicepresidenta, el proyecto fue aprobado en el Senado con 51 votos, pues todos los republicanos querían reducir esta cifra a un tercio. Tenemos la oportunidad de darle esperanza al pueblo estadounidense y restaurar la fe en nuestro gobierno. El proyecto de ley, aprobado también horas más tarde en la Cámara, permitirá enviar cheques hasta de $1.400 a millones de estadounidenses con ingresos inferiores a los $75,000 anuales. Además, se creará una nueva forma de asignaciones por hijos entre las familias con menores ingresos y se extenderán las ayudas para los desempleados. Lo que sí quedó por fuera fue el incremento del salario mínimo a $15 por hora, por lo menos hasta el 2025. A pesar de las numerosas enmiendas, el proceso dejó prácticamente intacto el plan del presidente Biden, no obstante la oposición republicana. Están tratando de revertir lo que adoptaron anteriormente junto con nosotros de forma bipartidista. Lo más probable es que lo estipulado se someta a un proceso de conciliación que implicará modificaciones, aunque no se prevé que ellas sean de fondo para los bolsillos de los estadounidenses. Si bien la medida no tiene aún fuerza de ley, la rápida acción de los demócratas allanó el camino para el siguiente paso en el proceso de conciliación del presupuesto entre la Cámara y el Senado. Jacopo Luzzi desde Washington, D.C., gracias por el reporte. Y ahora pasamos a otra información. Participar en el ataque al Capitolio estadounidense le costó al grupo Proud Boys, o Chicos Orgullosos, ingresar a la lista de terroristas de Canadá. Sus integrantes siempre negaron identificarse con movimientos ilegales de ultraderecha, pero la determinación de la justicia canadiense señala todo lo contrario, como nos explica Laura Sepúlveda. 73 organizaciones hacen parte de la lista de grupos que Canadá considera como terroristas. Evidencia, inteligencia y leyes son requeridas para llegar a esta conclusión. Entre los 13 grupos ilegales incluidos en las últimas horas está el movimiento Proud Boys, que en castellano significa Chicos Orgullosos. Nigel Barif, directivo del Canadian Anti-Hate Network, dice que entre la comunidad canadiense no deben ignorarse los alcances de esta agrupación. Hay una diferencia entre los Proud Boys en Estados Unidos, los que vimos en la insurrección que sucedió el 6 de enero, y los Proud Boys aquí en Canadá. Todos estamos de acuerdo en que simplemente su odio es repugnante, pero el de Estados Unidos definitivamente debe estar en esa lista. Grupos similares y que tuvo su origen durante las elecciones de 2016, han sido analizados por Matthew Balasic, coautor del libro Pandillas de Ultraderecha. Comparten muchas de las características de pandillas callejeras. Cuando miras a Proud Boys, tienen colores y símbolos que escuchan, que usan a menudo, que es negro y amarillo. Incluso tienen una mascota que es el gallo. También tienen un extraño proceso de iniciación donde golpean violentamente a alguien hasta que pueden nombrar 5 cereales para el desayuno. Fomentan la violencia contra los demás. Estos expertos advierten que ven vacíos en las leyes estadounidenses para ir tras los miembros de esta agrupación, pero al mismo tiempo señalan que cuerpos de inteligencia como el FBI podrían emplear sus instrumentos legales para dicho fin. Laura Sepúlveda, Voz de América. Estados Unidos se prepara para celebrar el Supertazón este domingo y las autoridades temen que el evento deportivo dispare aún más los contagios, especialmente en este momento, cuando el país superó las 455,000 muertes por la pandemia. Pero, ¿en qué consisten los llamados para evitar un nuevo supercontagio? Le preguntamos a José Pernalete, quien nos acompaña en vivo desde Miami. Así es, Yasmín, se trata de que toda la atención en estos momentos está enfocada en el centro de Florida, donde se tienen que cumplir de manera obligatoria todas las restricciones. Una de ellas es que los ocupantes de este estadio deben ingresar a esas instalaciones a bordo de sus vehículos. Una vez que pasen los controles y chequeos de seguridad, van a recibir un kit de prevención donde van a contener una máscara N95 y gel antibacterial. Veamos el reporte.
En Estados Unidos, la cifra de fallecidos a lo largo de la pandemia ha llegado a 455.875, de acuerdo con la más reciente actualización de cifras presentada por la Universidad Johns Hopkins. Pese al reciente declive de esta curva, la misma base de datos registró más de 5.000 muertes en todo el país en las últimas 24 horas. En entrevista con La Voz de América, el director del Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas y Alergias, Anthony Fauci, destacó la importancia de seguir vacunando a las personas de manera masiva y alcanzar el nivel de inmunidad de rebaño lo antes posible. Creo que sí. Si conseguimos que se vacune a la inmensa mayoría de la población, creo que sigue siendo una estimación. No sabemos cuál sería el porcentaje exacto para llegar a la inmunidad colectiva, pero creo que es buena estimación. Sería entre el 70 y el 85% de la población vacunada. El equipo de respuesta contra el COVID-19 de la Casa Blanca expresó su preocupación por la celebración del Supertazón, la final del campeonato de fútbol americano, a desarrollarse este domingo en Tampa. Y este domingo, recuerde, sea cual sea el equipo al que esté apoyando y el comercial que sea su favorito, mire el Super Bowl, reuniéndose de manera segura, solo virtualmente o con las personas con las que vive. El CDC publicó recientemente una guía sobre cómo disfrutar el juego de manera segura. Entre las restricciones para este domingo, solo se permitirá el acceso de 22,000 personas al estadio. De este número, 7.500 son trabajadoras de la primera línea en el sector de salud, cuyas entradas han sido obsequiadas en agradecimiento a su trabajo en los hospitales y todas han sido vacunadas. Yasmín. Hay que seguir cuidándonos, José. Esa es la recomendación. Gracias por el reporte. Justamente en medio de la pandemia, los trabajadores de los supermercados son considerados como esenciales, pero su labor muchas veces pasa desapercibida. Aún así, ellos continúan arriesgando su salud a diario, como le contaron a Adriana Arévalo en Las Vegas. Nubia Ruiz es coordinadora de cajeras en un conocido supermercado de Las Vegas. Su trabajo no le permite aislarse en una oficina. Al contrario, debe estar en contacto directo con clientes y otros empleados de la tienda. Sin embargo, dice que a diario se llena de fortaleza para llegar a trabajar porque sabe que su labor es necesaria para la comunidad y para su familia. Todos tenemos en la mente que somos trabajadores esenciales. También depende nuestra familia de este trabajo. Entonces es como el ponerlo en la mente. Más que el miedo, saber que podemos atenderle a la gente que también está buscando nuestro servicio. El Sindicato Internacional de Trabajadores Comerciales y de la Alimentación, o UFCW por sus siglas en inglés, reportó en noviembre que al menos 109 trabajadores de esta industria fallecieron a causa del COVID-19 y alrededor de 17.400 estuvieron expuestos o se enfermaron del virus. Para muchos se trata de superhéroes anónimos que han mantenido a flote a las familias estadounidenses con su trabajo. Arriesgamos el estar en contacto, hay diferente tipo de gente que entra y sale. Tratamos de llevar la mejor norma de seguridad, pero sí, el temor está ahí. Temor que, dice, ni ella ni sus compañeros permiten que les paralice, porque no solo no se pueden dar el lujo de dejar de trabajar, sino que reconocen que hacen parte de una importante cadena que, de acuerdo con especialistas, ha sido esencial en el mantenimiento y apoyo de las economías locales en todo Estados Unidos. Adriana Arévalo, Voz de América, Las Vegas. Cada vez más las migrantes venezolanas son expuestas a delitos como la trata de personas, la violencia sexual y explotación laboral. Así lo denunciaron defensores de derechos de la mujer en Venezuela. Adriana Núñez Rabascal nos cuenta que los índices de feminicidio también están relacionados con la problemática. La pobreza y la falta de oportunidades laborales bien remuneradas en Venezuela son algunos de los factores que, de acuerdo con defensores de los derechos de las mujeres, convierten a las venezolanas migrantes en presas fáciles de abusos. Digamos que este tipo de crisis es aprovechada por redes de trata y tráfico para captar especialmente mujeres y niñas en situación de vulnerabilidad y pues llevarlas a otros países para explotarlas, sobre todo sexualmente. Datos del Centro de Justicia y Paz de Venezuela revelan que en 2020, 56 venezolanas fueron víctimas de feminicidio en el extranjero. Alertan que el cierre de la frontera con Colombia desde hace 10 meses ha agudizado el riesgo, pues para migrar a otras naciones de Sudamérica deben pasar por caminos ilegales controlados por grupos armados.
se captan grupos de mujeres y niñas para ir a prestar servicio sin su consentimiento, que muchas veces son incluso servicios sexuales, prostitución. La mitad de los inmigrantes venezolanos están indocumentados según la OEA y en opinión de movimientos feministas, el no tener aprobado un permiso o visa en el país de llegada hace más vulnerables a las mujeres. Un informe presentado por Naciones Unidas en 2018 reveló que un 2% de las mujeres venezolanas que viven en el exterior de entre 15 y 49 años son sobrevivientes de violencia sexual. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas. Y precisamente el nuevo reporte sobre tráfico humano de la ONU concluyó que en toda Latinoamérica las mujeres y niñas siguen siendo las más expuestas a caer en las redes de la llamada esclavitud del siglo XXI. Yair Díaz tiene todos los detalles. Un panorama desalentador presentó el informe global sobre la trata de personas desarrollado por la Oficina de la ONU contra las drogas y el delito. En América Latina, la gran mayoría de las víctimas del tráfico humano son mujeres y niñas, y esto tiene razones particulares en la región. La situación de la trata de personas se ha visto impactada por fenómenos como la migración global, fenómenos como la pandemia, en donde las personas entran en unas necesidades económicas. La explotación sexual es el delito más frecuente, pero a este crimen se suman los trabajos forzados. Este fenómeno encendió las alarmas por su considerable incremento, de acuerdo con la tendencia evidenciada en los más recientes reportes. Estamos hablando un poco más de 50.000 víctimas identificadas. Es decir, que el 38% de estas 50.000 víctimas estuvieron explotadas en la finalidad de trabajos o servicios forzados. Para la consultora en derechos humanos Liliana Forero Montoya, el riesgo es aún mayor para las víctimas, ya que este fenómeno delincuencial se trasladó a la virtualidad. Es necesario que los estados acaten la recomendación de combatir la principal causa de la trata. Esta es hombres que pagan por utilizar sexualmente de forma presencial o virtual a mujeres, niños y niñas. Un tráfico humano que está en aumento por la migración venezolana y la escasez de oportunidades laborales, según el experto en seguridad Orlando Carrillo. La necesidad económica de algunas personas, el traslado de personas de país a país. En América Central, la mayoría de las víctimas proceden del mismo país o de la región. Yair Díaz, Voz de América, Bogotá. Con 16 candidatos en contienda, Ecuador celebra este domingo su elección presidencial. Como nos cuenta Néstor Aguilera, desde Quito, las encuestas dan por hecho que habrá segunda vuelta. Un expresidente, un cantante, un pastor, empresarios, políticos ya conocidos y otros nuevos. En total, 16 candidatos aspiran a llegar a la presidencia de Ecuador en la elección de este domingo 7 de febrero, en un momento muy complejo. Bueno, es una elección muy complicada para el Ecuador. Habida cuenta de que la crisis por la que está atravesando y atravesaba incluso antes de la pandemia era una de las más severas. El consultor político Gustavo Ich llama la atención sobre la fragmentación del voto y alerta que ninguno de los aspirantes genera un nivel de adhesión emocional indispensable en una campaña electoral, lo que sumado a otros factores podría complicar la gobernabilidad. Lo grave es que cualquiera que gane las elecciones en estas circunstancias va a ganar con un nivel de escepticismo, de incredulidad, de falta de respaldo. 3 aspirantes acaparan las preferencias de las encuestas. Andrés Arauz, economista por la Universidad de Michigan, y exministro Rafael Correa, Guillermo Lazo, empresario, y Yacu Pérez, representante del sector indígena. La apatía que tiene el elector hacia el proceso electoral que estamos viviendo se refleja en que de los 16 candidatos, solo 3 han despuntado. Francis Romero se mostró preocupado además por el desconocimiento de las propuestas. 9 de cada 10 ecuatorianos no sabe qué ofrece, no todos los candidatos, el candidato que más le gusta. En caso de que ninguno de los aspirantes alcance el 40% de los votos válidos y una diferencia de al menos 10 puntos respecto al segundo, los ecuatorianos deberán participar en una segunda vuelta electoral programada para el 11 de abril próximo. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito. El sector empresarial nicaragüense advirtió que su país podría ser expulsado del sistema financiero internacional. Según le contaron a Donaldo Hernández, el riesgo surge tras la aprobación de una ley que le hace el quite a las sanciones impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea.
El partido oficialista y sus aliados en la Asamblea Nacional aprobaron una reforma a la Ley 842 o Ley de los Consumidores, la cual contempla sanciones a los bancos y empresas que rechacen a un cliente o institución estatal si no existe una causa legal abierta en su contra dentro de Nicaragua. Según Byron Jerez, diputado aliado del oficialismo, la reforma garantizará los derechos de los funcionarios sancionados por Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea. Cuando le cierren su cuenta a cada uno al que fue sancionado y le cierren la cuenta a su mujer, a sus hijas, a sus nietos, a su esposa, etcétera, etcétera, etcétera. El diputado Walmaro Gutiérrez, sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, rechazó las medidas impuestas. Entre otras cosas, ellas impiden que cualquier empresa privada realice transacciones con los funcionarios amonestados como él. No le podés estar afectando su derecho de consumo ni su derecho como usuario. ¿Qué diga el pueblo de Nicaragua si no tiene sentido tal planteamiento? Pero la reforma a la ley nicaragüense de los consumidores fue rechazada por todo el sector privado, quien advirtió sobre las graves consecuencias para Nicaragua en el marco global. Todos estos bancos puedan perder su corresponsabilidad internacional, lo cual obligaría a Nicaragua prácticamente a quedar en una isla con el sistema financiero internacional. El sector empresarial sostiene que la situación que enfrenta el sistema financiero nacional es el peor de los últimos 30 años. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua. El desarrollo de una tecnología llamada nanobiónica vegetal está transformando a las plantas en sensores de la tierra. Alonso Castillo entrevistó al autor de la investigación y nos cuenta de qué se trata. A través de la nanotecnología, las espinacas y otras plantas se están transformando en sensores químicos que pueden detectar desde explosivos hasta tomar muestras de agua subterránea, le dijo a La Voz de América el doctor Michael Strano, investigador en el Departamento de Ingeniería Química del Instituto de Tecnología de Massachusetts, MIT. La tecnología funciona insertando partículas muy pequeñas en una planta viva. Podemos conectarlo con una señal de infrarrojos y eso va a tu celular. Los nanotubos de carbono son insertados dentro de las hojas de las plantas que emiten señales. El académico agregó que utilizar a las plantas como sensores brinda un enorme beneficio a la salud pública. Nos interesamos mucho en detectar toxinas particulares en el suelo. El arsénico es un gran problema en la producción de alimentos en el mundo y es muy tóxico para el cuerpo humano. Las plantas también pueden detectar sequías, cambios en la temperatura y codificar las bacterias con las que el suelo se podría estar infectando, afirmó el investigador. Creemos que una tecnología como esta realmente podría ayudar a mantener seguro el suministro de alimentos, puede tomar medidas para prevenir la contaminación. Los sistemas electrónicos en las plantas generan beneficios para la salud, la energía y la sustentabilidad del medio ambiente, concluyó el químico. Alonso Castillo, Voz de América, Miami. Y cerramos esta semana con la imagen de cientos de perros discapacitados que, corriendo tan rápido como sus sillas de rueda lo permiten, salieron a dar su paseo diario en Chonburi, una provincia de Tailandia donde está ubicado su refugio. Al menos 600 caninos víctimas de accidentes son cuidados en este lugar que ha afrontado también los severos efectos de la pandemia. Con esto nos despedimos. Radio Caracas Radio presentó Voz de América.